mi maestro. Qué grande es tu gran ocupación. Fracciones en mi vida no te olvidan. Qué grande tú sí ser maestro. Bendita con esta vocación. Buenas tardes. A lo largo de todo este tiempo de la pandemia, la parroquia ha venido celebrando cada semana los diferentes acontecimientos que han sucedido desde la fiesta patronal de nuestra parroquia San José de Nazaret, pasando por la Semana Santa, el Día del Trabajador, el Día del Campesino, y hoy queremos honrar el Día del Maestro, y para eso van a estar con nosotros 3 maestros de nuestra comunidad, y el Padre José María les va a hacer la entrevista. Por eso queremos señalar este día tan importante del día lunes, que los docentes, como dice el Foro Educativo, son un factor esencial en todas las formas tendientes a mejorar la calidad de la educación y representa la inversión más importante en el presupuesto del sector público. Con esta entrevista, pues queremos hacer honor al Día del Maestro. Buenas tardes a todos ustedes. Les dejo con el Padre José María y los 3 maestros que están presentes: Martín Linares, Angélica y Verónica. Muy bien, pues después de presentarnos, aquí estamos. Han dicho que ustedes son maestros, los 3. Se supone que lo suyo es estar con los suyos, con los niños o con los jóvenes, con sus alumnos de una y de otra forma. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo se han sentido en casa en toda esta larga cuarentena de más de 100 días? Bien, primeramente soy Martín Linares Chavarría, soy también de la parroquia San José de Nazaret, soy docente, enseño religión en el Colegio Fe y Alegría 3. Y bueno, ¿cómo nos hemos sentido en casa? En primer lugar, contentos porque estamos más con la familia y con los hijos, ¿no? Yo tengo un hijo de 4 años y estoy jugando más con él, estoy más presente. Pero también hay una presencia virtual que es con los estudiantes, y no solamente con los estudiantes, también con los padres de familia. Nuestro trabajo no es solamente con los adolescentes, también los padres de familia y conjuntamente con los docentes que conformamos equipos, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo, pero a la vez contentos de estar en casa, ¿no? Mi nombre es Angélica Rojas Salcedo, soy profesora de primaria. En mi caso, yo trabajo con niños pequeños. Bueno, este año me ha tocado trabajar con chicos ya de 6º grado. Y lo que extraño más de ellos es, a veces cuando estamos en aula como que renegamos un poco por la bulla, el laberinto. Y ahora lo que extraño es eso, ¿no? Esa bulla, esas ocurrencias de los chicos, esa forma de hablar, de interactuar, observar en su recreo la interacción entre ellos. Y la forma de cómo ellos también se relacionan contigo. Entonces, creo yo, cuando yo los veo por la manera virtual que los estoy viendo, digo, mira cómo han crecido, ya no está tan pequeño, ¿no? Y el rol también de los padres de familia de hoy en día también es muy importante, porque gracias a ellos nos estamos comunicando con sus hijos. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Herrera. Yo soy docente del nivel inicial. Yo tengo a los más chiquititos y en realidad esta cuarentena para nosotras las maestras del nivel inicial ha sido bastante nuevo, ¿no? Entrar a la tecnología sí o sí y trabajarlo con los niños de inicial ha sido de repente un poco difícil para los padres principalmente, ¿no? Porque no cuentan con los medios para poder conectarse, para hacer un Zoom, y las maestras de inicial que a veces nos dicen somos pulpín, ¿no? Porque hacemos muchas cosas. La verdad que sí, nos hemos ingeniado de muchas maneras, hemos buscado todas las salas posibles, los medios posibles para poder llegar a ellos. En cuanto en casa, a diferencia de repente de Martín,
yo no estoy disfrutando mucho a mi niña porque son muchas más las horas que trabajamos con los niños, porque hay que interactuar con cada uno. Nosotros no se puede hacer grupal, hay que llamar niño por niño. Empezamos a las 7 de la mañana hasta que ordene mi esposo, ya lo tenga listo, y termino por lo menos hasta terminar de entregar mi informe, de avanzar mis cosas para que no se me acumulen a las 11, 12 de la noche. Entonces, trato de buscar pequeños espacios para jugar con mi niña, para hacer sus actividades, porque también está en la escuela. Y bueno, eso sí es un poquito penoso, pero también la satisfacción hay como maestra de que estoy acompañando a mis niños, ¿no? Mis 25 niños están ahí permanentes. Sí, a esta semana han habido bajas porque tengo como 6 que están infectados con COVID y eso pues genera que el niño también se ausente, ¿no? Avanzamos un poquito. Yo siempre escuché, luego iré soltando alguna cosa más, yo siempre escuché que un maestro siempre está aprendiendo, que aprende de sus alumnos, que aprende de los padres de familia, que aprende de la vida. Y entonces yo tengo una curiosidad. ¿Ustedes como maestros han aprendido también del coronavirus? ¿El coronavirus les ha enseñado algo? ¿Les ha dejado alguna enseñanza? ¿O ha pasado sin más? Bueno, el docente siempre va aprendiendo y no solamente aprende en el tiempo del coronavirus, sino que siempre ha aprendido. Aprendemos nosotros del estudiante, de cómo se va comportando, de sus éxitos, de sus logros, ¿no? Pero en este tiempo de cuarentena, lo que hemos aprendido, al menos yo lo que he aprendido, yo soy experto en tecnología, pero a pesar de eso, en la aplicación es distinto. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje en la aplicación de las tecnologías, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas herramientas para la aplicación, pero yo no lo sabía todo. Y eso también es una forma. Lo que también aprendí es la forma de llegar al estudiante. Es una nueva forma, porque en lo presencial lo podemos ver, cómo se está sintiendo, qué es lo que le falta, etc. Pero a distancia no lo podemos ver, y más todavía con estudiantes que no tienen conexión. Entonces nos escriben por el WhatsApp, pero no sabemos cómo realmente se está sintiendo. Entonces hay una forma también de llegar al estudiante, y ese es un aprendizaje, ¿no? De distintas formas. Entonces, por ejemplo, en mi grupo que tenemos de estudiantes, hay dos grupos, unos que tienen conexión y otros que no tienen conexión. Entonces los que tenemos conexión podemos usar Zoom, Webex, etcétera, ¿no? Pero con los que no tienen conexión, vamos teniendo con el WhatsApp, llamándolos por teléfonos, y como dijo Verónica, no es como antes, ¿no? De 7 a 1, no es así. Trabajamos realmente desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y a las 2, por ejemplo, tengo yo de 2 a 4, tengo asesoría, y en la noche cuando nos escriben los estudiantes, y se nos ha triplicado el trabajo, ¿no? Pero eso también es un aprendizaje de cómo trabajar y cómo atender a los hijos, porque yo tengo con mi hijo de 4 años y también me siento con él a ver, él aprende en casa y rápidamente tengo que aprendo en casa y estar contestando a mi estudiante que me está escribiendo, y así estamos, ¿no? Pero eso es un aprendizaje también. En mi caso, nosotros en la escuela, bueno, yo he tratado de trabajar lo que es el cuidado del medio ambiente. El año pasado, dentro de la parte teórica, quisimos hacerlo en el colegio una composta, ¿no? Con sus alimentos del recreo, de sus loncheras. Pero la cuestión que los tiempos, uno anda acelerado, anda desarrollando los contenidos que te exigen dentro de la currícula. En cambio, este año, eso es lo que he aprendido. Este año, yo lo voy a hacer en mi casa. Y he hecho mi composta en mi casa. Entonces,
de una manera la parte teórica que se ha podido trabajar en la escuela, y este año también a través de los programas de Aprende en Casa también se visualiza lo que es el cuidado del medio ambiente y la acumulación de la basura, ¿no? A partir de esa problemática. Entonces, la composta, ¿dónde quedó? Cada uno tenía que hacerlo en su casa, y yo lo he hecho, ¿no? Sabemos que los maestros tenemos que enseñar con el ejemplo. Entonces yo lo he hecho y estoy esperando pues el momento para tomarle las fotos y enviarlas, chicos. La composta tenemos que hacerlo sí o sí, porque es una necesidad que tiene nuestro medio ambiente de hacerlo, ¿no? Entonces eso yo he aprendido de ser más práctica, ¿no? De una manera generar los espacios. Yo sé que a veces no hay el espacio o no hay el tiempo, más que nada no teníamos el tiempo. Entonces, ahora sí, el tiempo en casa, porque hacer lo mismo, como dice Martín, es estar revisando, y es todo el día. Como que llegas un momento y dices, ya basta, me cansé de esto. Cuando yo digo, me cansé de esto, voy a mi jardín. Me empiezo a arar, limpiar, sembrar mi gras. O sea, ese momento de distracción, creo yo, que todos tenemos que tenerlo, tanto los estudiantes como los maestros, porque de una manera te saturas. Como dice Martín, no es solo tu trabajo, sino también yo tengo un hijo en escuela. También hay que verlo, cuál es la necesidad que él también tiene en lo que es las escuelas, la casa. Entonces, de una manera, para mí es una gran atención y distracción estar en un jardín, y a la vez que me va a servir para decirle, chicos, sí se puede hacer en casa, para evitarnos esa acumulación de basura que hoy en día tenemos nuevamente el problema de recojo de basura. Esa sería una solución práctica. Bueno, en mi caso también aprendizajes han habido muchos, ¿no? Desde la tecnología, uno conoce la tecnología hasta cierto límite, pero a veces nos quedamos ahí, ¿no? Y ante la necesidad, todo aprendizaje surge de una necesidad, lo mismo que enseñamos a nuestros estudiantes, ¿no? La necesidad era pues tener medios para poder llegar a ellos. Y eso fue lo que hemos hecho, ¿no? Todas mis colegas igual hemos buscado, hemos entrado y hemos llegado a tener. Después puedo decir también que he aprendido en el interactuar con los papás, porque a veces en la escuela nos limitamos un poco por el tiempo, ¿no? Pero ahora el trabajo va directo. Primero empiezo con los papás, un poco de contención emocional al empezar la jornada, converso con ellos, después les doy la indicación del propósito para que me entiendan y puedan trabajarlo con los niños, ¿no? Porque al principio veía que los papás los hacían hacer por hacer, y tú notas en las fotos, en los videitos que te mandan, que el niño está siendo obligado, que el niño está siendo, le están diciendo sonríe para que le tome la foto, o le está diciendo la mamá por detrás en la oreja, di esto, y ahí no hay aprendizaje. Entonces, el trabajo nuestro ahora, yo tengo que trabajar con mis papás primero, y de ahí ya hago mis videos, me grabo para mis niños, les mando. Ellos me mandan audios, tengo que retroalimentar, conversar con ellos. Y aquí todo el día, ¿no? Porque al niño no le vas a decir, no me llames a esta hora. Ellos te mandan mensaje y tienes que contestar, ¿no? Entonces, el trabajo ha sido muy fuerte, pero muy agradable también, porque hemos crecido todas, ¿no? Mis compañeras, hay personas que son mayores, muy mayores, y que les ha costado mucho, pero ahora también ya saben trabajar una herramienta de Zoom, saben trabajar algunas cosas. Y en cuanto a lo del COVID, me siento satisfecha en el sentido de que mis niños son de 5 años ahora, han aprendido me dicen, te lavaste las manos, usaste el jabón, hijo, y siempre recordamos, ¿no? Que tenemos que hacer, lavarnos las manos, usar el alcohol. Entonces lo tienen claro. Y en cuanto también a lo que decía la colega, el medio ambiente, ¿no? Ellos hasta ahorita hemos hecho en estos proyectos de este año con el Aprendo en Casa, ya lo habíamos hecho el año pasado, ahora todos tienen en su casita sus tachitos de diferentes materiales, de baldes, de cajas, y hasta ahora lo conservan, ¿no? Y uno, como yo les digo, los aprendizajes no se quedan en esa semana, tienen que trascender. Y cada vez que les pregunto, Misa, acá está, entonces tienen sus tachos, tienen todo recolectando, ¿no? El reciclado que van trabajando. Voy a preguntarte a ti ahora, Angélica. Supongo que eres la más veterana entre los tres en el tema de educación. Y yo recuerdo en un encuentro virtual con observadores socioeclesiales de todo el país, que estoy trabajando con ellos también, decía uno de Loreto, de la Selva: el problema fundamental nuestro es educación en salud.
No es solo la salud, sino educación en salud. Pero es que otras veces hemos escuchado nosotros que uno de los graves problemas del país es la educación. ¿Tú lo sientes así, Angélica, que es uno de los graves problemas? Luego les voy a preguntar también a todos cuáles serían las carencias. Pero primero, ¿tú sientes que es uno de los graves problemas de nuestro país la educación como tal? Claro, hoy en día se ha visto que lo primordial es la salud. Tú no tienes salud, no tienes nada. Entonces, de una manera, en ese sentido, tienen que haber políticas más contundentes, ¿no? Con referente a lo que es la salud. En el ámbito de la escuela, por ejemplo, como dice la compañera, los chicos saben que hay que lavarse, que hay que cepillarse, la limpieza, pero al final el hábito no lo tienen. Por eso tendríamos que tener en cuenta, ahora que se regrese a las escuelas, sea este año o el próximo, que ese contenido de la limpieza, que se forme el hábito, porque si no tenemos el hábito, esto se va a seguir contagiando. Entonces, a nivel distrital, también tenemos que hacer un gran trabajo con referente a lo que es la salud, ¿no? Con que lo que es, empezando por la limpieza pública, a nivel del ministerio, a nivel de Perú, tenemos que ver las postas, ¿no? Que estén implementadas, que tengan los medicamentos que necesita la población. Entonces creo yo que sí es muy importante, hoy en día se ha visto esa gran diferencia con referente a lo que es la salud. Ya. Y ahora les preguntaría a los tres respecto al tema, ya centrándonos en la educación como tal, en la educación en general. ¿Cuáles son las carencias principales que ustedes encuentran en el país en cuanto a la educación? Las deficiencias principales que creen que tenemos en Perú respecto a la educación. La pregunta va para los tres. Bueno, creo que en este tiempo nos ha hecho ver qué realmente necesita la educación. Y esto ha salido ya a la luz, ¿no? Siempre ha estado el problema de la educación, pero este tiempo de cuarentena lo ha hecho ver. Por ejemplo, tenemos problemas de la retroalimentación a los estudiantes. El Ministerio de Educación todavía no nos da los parámetros, los lineamientos para la retroalimentación, pero sin embargo ya el docente lo ha ido haciendo. Ya sigue retroalimentando, pero las exigencias del ministerio todavía no lo da. Entonces, de repente, uno de los problemas es los lineamientos que se van dando a través del ministerio. Y otro problema es también la infraestructura. Esto va a pasar, pero ¿cómo están nuestros colegios? Nuestros colegios no están a buen recaudo para poder enseñar. La conectividad, por ejemplo, los colegios no tienen internet. Incluso yo he ido a un colegio donde me iba con mi laptop incluso y no había para enchufar. Entonces, esos problemas conllevan también a lo que está pasando ahora. Ahora, en cuanto quiero regresar un poco a lo que dijiste de la educación, si ese problema, sí es un problema. No estamos aprendiendo. Por ejemplo, esta pandemia no debería haber pasado así. Ya hemos tenido una pandemia anterior con la gripe española. Tenemos problemas de tuberculosis en nuestro país y no estamos aprendiendo de eso. Entonces es cuestión de educación. Si yo aprendo algo, lo aplico al futuro, no solamente para el momento. Ejemplo, estamos aprendiendo que no debemos salir a las calles y juntarnos, etc. ¿Qué hemos aprendido? La educación no dice, todos se juntan. Esa es educación. Yo me hago una pregunta, dicen, ¿estamos volviendo a la normalidad o estamos volviendo
a la anormalidad que siempre hemos estado. Entonces, no estamos aprendiendo. Eso es cuestión de educación, ¿no? El dengue también es una epidemia que venimos Sin arrastrando varios años, pero a pesar de eso se siguen contagiando. Así es. ¿Y eso qué es? Es educación. Por más que el Ministerio de Salud tenga sus normas, cómo tener los envases tapados, cerrados, pero a pesar de eso se sigue viendo, ¿no? Esa clase de enfermedades. Y lo que decía anteriormente, la higiene también es muy importante, que, bueno, pues ahí hay otra problemática con referente a lo que son el agua, ¿no? la limpieza pública, que de una manera tampoco no nos ayuda, o bueno, a las familias no les ayuda, ¿no? Y la problemática que se ha visto es la conectividad. El que tiene conectividad está más accesible a lo que es la educación, ¿no? Entonces, es otra problemática que tendrían que tener en cuenta con referente, si queremos, de esa brecha de desigualdad, ¿no? Tendríamos que atacar de ese punto. Bueno, yo creo que los problemas van desde arriba. Lamentablemente, hemos pasado por muchas reformas educativas, hay nuevos planes, estamos con una nueva política ahora de educación hacia el 2021, ya se está yendo para el 2030 también, pero no se subyacen, no se subsanan ciertas brechas, como decía la compañera aquí. Creo que tiene mucho que ver con la formación del docente, ¿no? Desde cómo formamos a los docentes, el compromiso, hacia dónde queremos llegar con la mirada de educación. O sea, son muchos los aspectos, en realidad, que no permiten que podamos tener una educación de calidad. Y eso se refleja en situaciones como las que estamos viviendo, y que la educación que hemos estado dando, lamentablemente, siempre ha sido por agua tibia. O sea, no hay compromiso, no hay aprendizaje en sí, no hay. Hemos estado trabajando por muchos años con contenidos que al final ahora vemos que no han servido para nada, porque el contenido simplemente llega un momento, pasa y no queda, no trasciende. Tenemos que trabajar en base a nosotros a criterios, pero que sean criterios de mediación, criterios que sirvan de verdad para que el estudiante tenga un conocimiento. El aprendizaje no puede ser solamente pasajero, tiene que dejar huella justamente, tiene que trascender, tiene que haber una transferencia de lo que yo aprendí ahora para el futuro. Y eso es lo que vemos, ¿no? En primera instancia, cuando salió la pandemia, yo recuerdo mucho al ministro de Defensa cuando dijo, ¿no? Lamentablemente aquí en el Perú no tenemos cultura de valores, de respetar, porque no entendemos, no hay comprensión lectora. Lo primero que dicen, no hay comprensión, estamos en comprensión en 0 hasta ahora, y lo dicen las estadísticas a nivel mundial, seguimos en los últimos puestos, por más que hayan incrementado supuestamente en algo en el ingreso económico para educación, no es en realidad lo suficiente, no se llega, no se abarca. En comprensión estamos pésimos, nadie entendía los mensajes del ministro, del presidente. Sí, pero como si nada. Y esa es educación, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos un trabajo de aquí para adelante. Esta pandemia tiene que marcar mucho en la vida de un docente. Que el compromiso tiene que ser más grande, el compromiso tiene que ser más fuerte. Y si yo, como les digo ahorita, de repente le estoy restando algunas horas a mi hija, ¿sí? Pero siento mi compromiso de que a través de lo que yo estoy haciendo, estoy dando una calidad de trabajo. Pero vamos a ver también que lamentablemente, porque es una realidad, no todos los maestros estamos comprometidos con nuestro trabajo. Y por eso también están las deficiencias, y se nota, ¿no? Porque se nota clarísimo cuando alguien sí hace su trabajo con empeño y los otros no. Y ahí seguimos marcando las diferencias entre el conocimiento. Se supone que tenemos que avanzar, se supone que estamos en una era moderna, en la era del conocimiento pleno, pero lamentablemente nuestro país está por debajo, porque no contamos con los insumos necesarios, empezando desde la formación del maestro, para poder dar una enseñanza y un aprendizaje de calidad. Yo quisiera aportar acá lo que decía Verónica en referente a los contenidos. Ya hace
hace varios años venimos trabajando lo que es la competencia, pero ya como que estamos haciendo caer al estudiante de que no se aprende solo para un examen, sino se aprende para aplicarlo en la vida. Pero eso íbamos marcando en el aula, pero el padre de familia decía memoria, información, lee, y cuando tú tomabas un examen el niño se sabía de memoria. Eso no es lo que estábamos buscando. Y creo yo que el padre hoy en día se está dando cuenta con los programas de televisión que no solo ese contenido te va a servir para que te saques una nota, sino para que lo apliques. Cuando tú lo aplicas, ese contenido te sirve a tu contexto natural. Ahora que estamos viendo lo que es la familia, te va a servir para conocer un poco más de tu familia, de valorar lo nuestro, ¿no? De conocer más tu región, de conocer más tu Perú. Entonces, eso nos está sirviendo. Creo yo que una de las enseñanzas que nos está dejando o que nos deja esta pandemia es eso, de que el padre está entendiendo de lo que está aprendiendo su hijo en la escuela no es para tenerlo en el cuaderno ni en una nota. Yo le decía el año pasado a un padre de familia, si le pongo 20 en tu cuaderno, ¿tú estás satisfecho? ¿Te sientes bien? Pero ese cuaderno el próximo año se va a reciclar y tu 20 se va a reciclar. ¿Y te sirvió? Porque siempre el padre pedía diploma, te pide el 20, pero no es el 20, sino es lo que estás aprendiendo, te está sirviendo para tu vida. Creo yo que eso es una de las enseñanzas que nos está dejando. Importante. Solamente quería acotar algo, ¿no? En cuanto a la educación. Hay un error que se está cometiendo, quizás, es que decir que el docente es el único responsable de la educación. Y no es así. Es todos tenemos una parte de educar, ¿no? El padre de familia tiene que aprender a educar en su casa, en su hogar. El docente, ¿no? Que como bien dijo Verónica, algunos no están cumpliendo y otros sí están cumpliendo. Entonces todos tenemos, el párroco, como muy bien lo están haciendo ahora, también tiene que educar. Las parroquias se educan, las comunidades se educan, ¿no? Entonces, no solamente la educación es echarle la culpa al profesor, sino es toda la comunidad. Si toda la comunidad no educa, entonces la educación se viene abajo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a tener bien en cuenta que yo estoy educando. Si soy policía, yo estoy educando. Si soy bombero, estoy educando. Si soy barrendero, yo estoy educando. Entonces, todos tenemos que entrar al aspecto de la educación. Y eso es hábitos de educación. Creo que se nos está haciendo caer en la cuenta de algo muy importante. Todos enseñamos y todos aprendemos. Todos. Entonces, yo ahora quería, viendo que estamos cumpliendo el objetivo de este encuentro que tenemos, quería que nos relajáramos un poco. Soñar no cuesta nada. Yo pediría que todos soñemos. Supongamos que el lunes, día del maestro, salta la noticia y nos llega a San Gabriel, José Carlos Mariátegui, Valle. La noticia es que a uno de ustedes tres le nombran ministro de Educación, porque muchos se reclaman a la sociedad que los ministros sepan de qué se trata, de aquello que les nombran, y que no nombren ministro de Agricultura pues a un abogado, o ministro de Educación a una enfermera. Supongamos que a uno de ustedes tres le nombran el lunes ministro de Educación. Yo les preguntaría muy brevemente, no se alarguen mucho, brevemente, ¿cuáles serían las tres primeras cosas que harían? Porque seguro que ustedes han pensado muchas veces, aquí se necesita esto y esto y esto. ¿Cuáles serían las tres primeras cosas que harían ustedes en el país? Bueno, yo lo que haría es entrar en diálogo con los docentes, directos, ¿no? Porque las normas vienen y pareciera que no están hechas para nosotros. Primera cosa, entrar en diálogo con los docentes en directo. Así es. Y la segunda es
poner gente técnica, pero también pedagoga, que haya estado en aula, porque los que están en aula saben lo que está pasando realmente alrededor, ¿no? Segunda cosa, clara, técnicos pedagogos también, Así las es. dos cosas. Tercera, Bueno, y la tercera es las normas que se están dando deben estar en consulta antes de lanzarlas. ajá, Entrar en consulta, porque dan las normas y luego en un mes ya están cambiando las normas. ya. Y luego al siguiente mes, en total, ¿qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, esto de los informes que se están haciendo ahora. Nos están dando una norma y luego cambian la otra norma. Oye, ¿qué hacemos? Y a las finales no hay nada claro, ¿no? Muy bien. ¿Te pueden nombrar a ti, Angélica? Sí, justo recordaba de un artículo que estaba leyendo, es que el Estado conozca o que trabaje con las regiones con referente a la necesidad de su región. ¿Cómo yo puedo llegar a mi región, a toda esa población estudiantil? Conocer qué necesidades. Por ejemplo, habían hablado de las tablets. Hasta ahora no hay tablets. ¿Por qué? Porque tienen que ver la realidad de cada región. Y supuestamente eso tiene que ya tener esa información, pero no lo tiene. Entonces, una tarea es que conozcan la realidad de la región. Estamos hablando de la región Lima, que conozcan sus distritos, a través de los alcaldes, cuál es la necesidad que tiene esa gente que vive en ese cerro, a esa gente que vive en zona urbana. La primera medida. La siguiente es conocer, capacitar a los docentes. Con referente ahorita que estamos con la internet, que estamos con toda la tecnología, Capacitación. hay mucho trabajo que hacer, capacitación a los docentes. Tercera cosa. Y tercera cosa es ver las escuelas, ¿no? La infraestructura de las escuelas. Está dando, ahora que regresemos, en los colegios estatales lo que tenemos es cantidad de alumnos. Todos estamos muy juntos, entonces esa es otra necesidad. Gracias. Sueña, Verónica, que te hacen ministra de Educación. Dios mío, si fuera ministra. A ver, bueno, yo considero mucho que hay que trabajar dentro de educación el estado emocional. Vivimos en una etapa difícil ahorita en cuanto a las emociones, y ahorita más, ¿no? Mucha gente sufre de ansiedad, los maestros estamos con estrés, estamos con muchas cosas. Entonces yo sí que yo implementaría dentro de la currícula el tema emocional para todos. Otro, descentralizaría la educación de por sí, ¿no? Cada lugar es distinto, cada contexto es una realidad diferente, pero sí pondría también gente competente dentro del ámbito, que sea maestro, que sea gente que ha trabajado en nuestros cerros, que ha vivido, no gente pues que definitivamente conocerán muchas cosas general, pero no está dentro de la coyuntura del día a día del maestro, ¿no? Ajá. Eso. Muy bien. Gracias. Creo que tenemos candidatos. Vayan pensando. Martín, te voy a hacer una pregunta a ti, específica para ti. Se ha dicho muchas veces que es distinto ser profesor-alumno, donde lo que interesa es dar conocimientos y que el alumno aprenda y saque una nota y le den un cartón. Y lo que es maestro-discípulo, donde el discípulo no solo aprende conocimientos, sino el ejemplo de vida, lo que es el maestro, valores, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que de verdad hay diferencia y que ustedes pueden ser simplemente profesores, se van a su casa y chao, y los alumnos hacen un examen y sacan una nota? ¿Cómo te sientes tú? ¿Crees que sí hay diferencia en eso? Muy bien, primero hay que acotar algo y aclarar algo, ¿no? Antes se hablaba de alumnos. Alumnos significa a sin illuminis, sin luz, o sea que no tenía luz la persona. Por lo tanto, el profesor le daba todo, ¿no? Y solamente la persona recepcionaba, ¿no? Hoy se está hablando de estudiantes, ¿no? Incluso he leído yo en el PEN 2032 que se está hablando ya de personas
que es muy importante ahí. Ya no solamente estudiantes, sino con personas, ¿no? Esa es solamente la aclaración. Sí hay una diferencia entre maestro y profesor, ¿no? El profesor se va acá más a la profesionalidad y el maestro a hacer discípulos, ¿no? Etimológicamente hablando del maestro. Pero se tiene que hablar de las dos cosas. ¿Por qué? Primero con la profesionalidad. Hoy en día, por ejemplo, el docente tiene que ser un profesional. O sea, tiene que capacitarse, tiene que formarse. Ahorita, por ejemplo, a muchos maestros están siendo casi obligados a aprender tecnología y muchos todavía se resisten a ello. Entonces, tiene que ser un profesional y estar a la vanguardia del momento y de la necesidad profesionalmente. Pero también tiene que ser maestro. ¿Por qué? Porque tiene que acercarse al discípulo. En este caso lo son los estudiantes. No solamente voy a cumplir mis horas, nada más como muchos dicen, yo cumplo mis horas y me voy. No, no es así. Muchos ya, aquí los profesores lo acaban de decir, no solamente estamos en la mañana, estamos en la tarde, estamos en la noche, porque queremos que la persona en sí, el estudiante, tenga eso, huellas. Y esas huellas nos las han dejado a nosotros muchos profesores, muchos docentes, ¿no? Maestros que nos han dejado huellas, y eso es lo que tenemos que dejar. Huellas para que la persona pueda desarrollarse en el futuro. Que pueda solucionar sus problemas con las materias que le hemos dado, ¿no? Todas las materias son importantes y él tendrá que acogerlas para poder solucionar los problemas, ¿no? Entonces se complementa, el docente es un complemento de profesionalismo, profesor, y de maestro, que es el que acompaña y el que guía a esos niños y adolescentes que están ahí, ¿no? Ayúdanos a completar un poquito esto, Verónica. Tú que estás con los más chiquitos, los chibolos, o los que llaman en casa los chamacos. Tú que estás con los más chiquitines y de los que en principio más nos cuesta decir, tenemos que aprender de ellos. Yo te diría, ¿cómo ves tú eso de que maestro no es el que más enseña, sino el que es capaz de acompañar a ellos y aprender con ellos también? ¿Cómo ves tú eso? ¿También con los más chiquitines es posible eso? Claro, los niños son los que más te enseñan en realidad, porque los niños tienen esa naturaleza, no están todavía supeditados como los adultos, ¿no? Que dicen, no digas eso, cállate, o a los adolescentes ya están formaditos, mira, hay cosas que no puedes decir. El niño te dice lo que siente, lo que piensa, si le gustó tu clase te dice, si no le gustó también te dice que aburrido. Entonces tú sabes que este niño no le está agradando lo que estás haciendo. Y tú aprendes, dices, no, tengo que revisar qué he hecho mal, de repente el juego no fue agradable, no lo entendí. O sea, te ayuda a ti a evaluarte y a mirarte como maestro qué es lo que no estás haciendo bien. Los niños tienen esa capacidad de absorber como una esponja tremenda todo lo que tú le puedas dar desde que nacen hasta los 7, 8 años. Y ellos te ayudan a ti de maestra, hasta los mismos padres, que lo saben captar, te dan lecciones de vida, ¿no? Cuando tú de repente tomas una postura, porque crees el adulto y crees que lo estás haciendo bien, y el niño viene y te dice, me da miedo lo que cómo tú estás, ¿no? Eso no me gusta. O ves que se pone a jugar con sus muñecos, entre ellos, y te empiezan a remedar, y tú te ves que hoy creo que la estoy haciendo mal. Ellos son pequeños maestros. María Montessori, siempre la voy a recalcar, y María Montessori te dice, el niño es un adulto en miniatura, y a los maestros nos invita a seguir al niño. O sea, no imponerle, no a darle, a seguir al niño hasta donde él tiene ese aprendizaje, y de él nosotros vamos a aprender. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser mediadores, estar atentos a su necesidad, proporcionarle lo que necesita para que ellos construyan su aprendizaje. Nosotros no tenemos que darles tanto,
de ellos, rescatar lo que tienen para valorarlo y para que ellos se potencien más. Ahora nos podemos poner nosotros como los muchachos o como los pequeños y mirar hacia nuestro pasado. Yo les diría, ¿recuerdan con cariño especial a algún maestro? ¿A quién y por qué? Justo yo iba a participar en lo que decía Martín con referente a los chicos, lo que decía Verónica con referente a los pequeños. Tú regresas y tú te acuerdas del profesor, no tanto el de secundaria, te acuerdas del de primaria. ¿Por qué? Porque el de primaria es el que te ve desde los 6 años hasta la pubertad, que el niño está cambiando. O sea, tú le das todo ese proceso. En ese proceso tú eres el que acompañas, tú eres modelo. Tú has vivido sus cambios, sean positivos, sean negativos. Y marcas aún en el niño cuando tú te identificas y lo conoces más a él, te involucras con él, con su familia. Entonces, eso te va marcando a ti como alumno. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi profesor de primaria, ¿no? Todas las ocurrencias. Me acuerdo que el profesor era una persona que no solo le gustaba hacer su clase en el aula, sino él era de salir a concursar, salir de paseo. Y yo me acuerdo mucho de él, de eso. Cosa que también a mis estudiantes les hago pasar por todos esos momentos, ¿no? El año pasado nos hemos ido como a 3 a 4 lugares a conocer, porque no solo la educación está en ese espacio geográfico que nos ha tocado estar, sino también es conocer. Entonces creo yo que es importante, sin menospreciar uno y otro nivel, sino que el nivel donde nos marca a nosotros como adultos ha sido nuestra infancia en escuela de primaria. Y creo yo que eso los profesores tenemos que tenerlo bien marcado, porque tenemos grupos de 34, 35 niños que están a nuestro cargo y que de una manera nos está mirando, ¿no? Nos está mirando cómo nos conducimos, qué modelos estamos dejando, ¿no? Creo yo que eso es una parte importante de los maestros de primaria. ¿Cuál es su experiencia, Martín y Verónica, en este sentido? ¿También recuerdan en especial a algún maestro? Bueno, yo sin demerecer a otros docentes que nos han marcado la vida prácticamente, nos han dejado huellas, yo siempre voy a recordar a la profesora Irma Alfaro, María Consuelo, por ejemplo, que realmente la forma como enseñaban no necesitaban más que decir. Uno podía aprender rápidamente por lo que ellos enseñaban, ¿no? Incluso tengo una experiencia casi graciosa, pero significativa para mí, ¿no? Porque yo he sido especialista y me tocaba enseñar a otros docentes. Y cuando veo entrar a mi profesora y yo tenía que enseñarle, yo decía, ¿qué le voy a enseñar a ella? ¿No? ¿Qué le tendría que enseñar a ella si sé que es una de las mejores profesoras que hay? Entonces, ahí yo me di cuenta de cuán valioso nos han marcado los docentes en nuestra vida, ¿no? Porque yo siempre he dicho, el profesor te puede fregar la vida o te puede hacer la vida más fácil. Por ejemplo, yo les cuento mi experiencia. A mí los profesores siempre me decían, tú nunca vas a llegar a nada, tú no vas a progresar, ¿no? Así me decían a mí. Y claro, y ahora tenían la razón, me lo decían así. Pero, ¿qué hubiera sido si yo me hubiera bajado con esas palabras que yo no valgo para nada? Me hubiera quedado estancado. Pero también había otros profesores que te decían, tú puedes, sigue adelante. Por ejemplo, tenía un profesor que se ponía a jugar fútbol con nosotros y era de física. Yo salía jalado en matemática, pero en física salía aprobado. Oye, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? En física todavía que es más difícil, pero salía aprobado gracias al profesor. Y yo aprendí también esas cosas. Yo ahora, cuando puedo, me pongo a jugar fútbol con los estudiantes.
converso, no solamente en el aula, sino en el recreo, que es el momento más factible para conversar con ellos. En el recreo, ahí se puede conocer a los estudiantes y se gana a los estudiantes. Y eso lo aprendí de mis profesores, que no solamente estaban en el aula, sino fuera, ¿no? Entonces, qué importante es esos docentes que te dejaron huella, positivo o negativamente, y aprendiste de ambos, ¿no? Sí, gracias. ¿Tú, Verónica, también recuerdas a algo? Bueno, yo sí recuerdo mucho a mi profesora de inicial y cada cierto tiempo yo estoy dando el pronoide por acá arriba y las veces que he podido ir, pues pasar por ahí, porque ahora está cerrado, la verdad me traía mucha nostalgia porque sí me acordaba de mi Miss María, que ¿no? El espacio grande, cómo jugábamos con la casita, la cocinita, y eso es algo que a mí ha marcado mucho porque yo he trabajado primero en particulares y lamentablemente en los colegios particulares no se respeta el desarrollo evolutivo del niño. Y solamente está sentado en las planas, escribe, traza, un ratito que vaya de ahí, otra vez al cuaderno, traza, y ese no es el desarrollo del niño. Entonces yo siempre he tratado de poner, ¿no?, las cosas que yo me acordaba desde el colegio desde inicial. Ella marcó mucho. Y bueno, en primera instancia yo no quería ser maestra, ¿no? A mí yo nada que ver decía con educación, yo estudié enfermería técnica y estaba trabajando en eso. Pero por azares de la vida llegué a una escuela y me convertí en maestra, entonces ahí me puse a estudiar, iba estudiando, trabajando. Y tengo una experiencia muy bonita con una de mis alumnas, mi primera promoción, mi primera alumna, que ella también está estudiando ahorita para ser docente de educación inicial en la Monterrico. Tú sabes que el Facebook ahora todo te conecta. Y un día, en el Día del Maestro del año pasado, me escribe y me saluda, pues, ¿no? Entonces yo digo, hola, y Marcelita, ¿cómo estás? Y me dice, Miss, voy a ser tu colega, ¿no? De verdad que para mí fue una emoción tan grande, ese mismo día que me lo dio. Tengo varias ahora que ya estoy conectándome, y que me dice, ¿y por qué escogiste esta carrera, no? Le digo, sí, porque yo quiero ser como tú, me dice, ¿no? Entonces, de verdad que eso... que te digan es una cosa te llena tremendamente, porque dices, sí, dejé huella, ¿no? O sea, esto no es en vano, algo quedó. Pero en el transcurso de mi vida han habido personas muy significativas, ¿no? En la primaria también, recuerdo mucho a mi profesora Elsa, era muy recta, mi profesora Gilda también, más te acuerdas de las que... Pero era muy recta, pero nos enseñaba, nos defendía con garra y espada. Y en secundaria, pues igual, ¿no? Las que más nos han marcado. Y también podría decir, ahora como docente, que justo le decía el padre, mi directora, la que me formó, yo siento que más que la universidad, me formó donde yo trabajé en Caritas Feliz. Mi directora fue mi maestra, mi formadora para mí, hasta ahora, y siempre la voy a recordar aunque ya falleció. Bueno, yo mientras hablaban estaba pensando en mi propia experiencia. Hace creo que 3 años fui a visitar a un profesor que hacía como 40 años que no lo veía. Había sido profesor mío en secundaria y fui expresamente a visitarlo. Falleció el año pasado. Y tenía interés en decirle una cosa y se lo dije. Mire, y yo lo que más le agradezco, don Bernardino, es que no me enseñó muchas cosas. Esas que me enseñó las he olvidado. Me enseñó a estudiar. Es lo que más le agradezco. No las cosas que me enseñó, sino que me enseñó a estudiar. ¿Ustedes también creen que es importante eso de ayudar a que el alumno aprenda a estudiar? Aprenda a ir él avanzando y que eso le quede para después. Brevemente, porque ya nos gana el tiempo. Aprender a aprender es la frase que ahora utilizamos mucho, ¿no? Enseñar a los niños a aprender. Y yo creo que sí, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en el sentido de dejar esa huella que ellos puedan seguir, que no aprendan para un momento, sino que aprendan para la vida. Claro, eso lo estamos viendo bien en el acompañamiento, o sea, no tanto es el conocimiento que le voy al niño que memorice, sino cómo lo aplica, cómo lo acompaño en ese proceso de adquirirlo y practicarlo. Creo yo que ahorita eso es lo más importante.
Yo creo que ahí está la clave del docente, ¿no? Que enseñe para que el estudiante lo pueda aplicar en el futuro. Si no es aplicable en el futuro, no va a servir para nada, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, a un profesor de matemática le digo, ¿para qué me sirven logaritmos? Si no me sirve para nada, ¿para qué lo voy a aprender? Entonces, tienes que enseñarme para que este logaritmo me ayude en el trabajo diario que tengo. Entonces, ahí ha marcado el docente, ¿no? Alguna experiencia, ¿no? Por ejemplo, en Caritas, que son niños con dificultades de aprendizaje, y que por lo general llegan los que los profesores le dicen, ya va a repetir, algo que a las mamás siempre les marcamos, ¿no? Les preguntábamos, ¿tú te acuerdas lo que hiciste en quinto de secundaria? Y ellos decían, pues no. Entonces, ¿por qué te angustias tanto en que esta criatura pues sepa todo si todavía no está lista? Enséñale para que aprenda a vivir. Lo demás no le va a servir, que tenga las herramientas necesarias para que pueda salir adelante. Y bueno, muchos lo han entendido, gracias a Dios, pero hay un trabajo arduo, ¿no? Bueno, supongo que muchos se han dado cuenta ya de algo. Le he puesto un poco de calor en esta entrevista y es que además de la presentación que me hizo Juan, que soy sacerdote, acá en San José de Nazaret soy maestro. Maestro, entre comillas, jubilado. La última pregunta va por ahí. Muchas veces habrán escuchado, el maestro nunca se jubila. ¿Ustedes van empezando a creer eso o tienen ya ganas de jubilarse? Sería la última pregunta. Creo que el docente nunca se jubila. Tú estás enseñando donde estés. Estoy en el mercado enseñando a las señoras que mantengan su distancia. Estás en tu casa, estás enseñando cómo lo que debes hacer. Estás en la escuela, sigues lo mismo. Creo yo que nunca te puedes jubilar en eso, ¿no? Siempre vas a estar viendo, observando, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me dice, tú todo observas. Claro, le digo, yo soy maestra. Y tengo que observar, ¿para qué? Para poder yo conducirte. Ese es mi trabajo y es mi labor como madre. Yo creo que un maestro es igual que un catequista, ¿no? O que un misionero, toda la vida, ¿no? No se va a acabar. Así te vayas a otro colegio, te vayas a donde te vayas, estás marcado por eso, lo tienes impregnado en tu corazón, en tu vida, y siempre vas a hacerlo. Así no te digan, ¿sabes qué? Te nombro, oye, te doy la escuela. No, siempre te van a hacer. Como catequista, evangelizar o ayudar, como maestro, enseñar en algo, participar de alguna manera y dar a conocer lo que tú tienes, ¿no? Bueno, pues, ¿querías decir algo, Sí, Martín? estaba pensando en la pregunta anterior que va con esto, ¿no? Si yo estoy pensando como un profesional, y el profesional tiene su ciclo, termina, pero un maestro no. El maestro está para siempre. Y así haya salido del aula, el maestro en su alrededor sigue siendo ese que está enseñando, acompañando y dando todo de sí, dejando huella. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes y solo nos queda obviamente felicitar a todos los maestros, especialmente felicitar a los maestros de nuestra comunidad parroquial. Por mi parte, les agradezco de responder a las preguntas con sinceridad y con confianza, como hemos hecho, y esperamos que ustedes y todos los maestros de nuestra comunidad parroquial especialmente pasen un bonito día del maestro hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos los maestros. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza, por darme fuerza
gracias a ti.